Febrero de 1842. Parte de la flota del Pacífico del Imperio Mexicano apareció frente a las costas de la isla de Gangyua, en Corea. Bloquearon el acceso y exigieron la apertura de los puertos. Corea ya estaba sumida en un acalorado debate sobre si debía abrir sus puertos, debido a las cartas que había recibido tanto del príncipe heredero de México como de China. Dado que los líderes que ostentaban el poder estaban en contra de la apertura, Corea rechazó la petición de inmediato, aunque esta vez no podía culpar a China, como había hecho antes. ¿Qué vamos a hacer? No parece que vayan a intentar desembarcar, pero ahí siguen, bloqueando el paso. Han invadido claramente nuestro territorio. No deberíamos disparar nuestros cañones y atacarlos. ¿Tú crees que esos barcos se mutarían ante nuestros cañones? Si fueran barcos de madera cargados con cañones, quizá podríamos hacerles daño, pero esos están acorazados, no les haríamos ni un rasguño. Y si atacamos primero, contraatacarán y no podremos hacerles frente. Reprendió al joven oficial que había sugerido un ataque imprudente. Aunque entendía el ímpetu juvenil, sabía que ese no era un enemigo que pudiera ser vencido solo con fervor. Si al menos intentaran desembarcar, podrían pensar en cómo luchar, pero la flota mexicana se mantenía firmemente en su posición, bloqueando las aguas sin moverse. Incluso si disparaban, lo único que lograrían sería causar daños superficiales. Atacarlos primero les daría una excusa para justificar una represalia, lo que hacía la situación aún más frustrante. ¿Qué hacemos entonces? Si esto sigue así, los barcos de suministro no podrán atracar. Era cierto. Aunque Corea no dependía tanto del transporte marítimo como Japón o China, tampoco podía resistir indefinidamente. Aunque en la región de Anyang y sus alrededores se producía suficiente alimento, la situación no podría mantenerse para siempre. Sin los barcos de grano que viajaban desde Nahu, en Jeolla del Sur, a través de Ganghwa y Gimpo hacia Anyang, eventualmente se acabarían los suministros. El transporte por tierra era complicado en Corea, debido a las malas condiciones de las carreteras y los muchos terrenos montañosos, lo que encarecía y retrasaba la entrega de suministros. No veía otra opción. Aunque en su fuero interno creía que el gobierno debía tomar una decisión, como militar no podía expresar ese pensamiento. Mantengamos el orden y solicitemos refuerzos allá. Abril de 1842. Habían pasado 2 meses. Un funcionario del gobierno llegó a la zona. Sin embargo, las palabras que pronunció no eran las que él esperaba escuchar. Que permitan que los barcos de suministro pasen de inmediato. ¿No ve que los barcos de guerra están bloqueando el paso? Detrás de la flota mexicana, varios barcos de grano esperaban sin poder pasar. No están bloqueando completamente el paso. Fangyang está hambriento. Hagan lo que sea necesario para que pasen los barcos. Había algo de espacio, es cierto. Comparados con los barcos mexicanos, los barcos de grano eran mucho más pequeños, por lo que quizá podrían pasar. Pero ellos no permitirán que pasen. Solo sería mandar a los tripulantes a una muerte segura. La vida de Anyang está en juego. No vale la pena intentarlo al menos. Era una petición absurda, pero no podía ignorarla. El funcionario que tenía enfrente, aunque no controlara a la flota mexicana, sí tenía el poder para hacer rodar la cabeza de 1 o 2 oficiales. Entonces enviemos un barco vacío como prueba. Sabía que no funcionaría. Cuando uno de los barcos intentó pasar discretamente, los cañones de la flota mexicana abrieron fuego. Bueno, al menos fue un disparo de advertencia, nadie ha muerto. ¿Ve que es imposible? El funcionario se marchó sin siquiera disculparse por haber insistido en algo tan irrazonable. Mayo de 1842. Los otros barcos de la flota del Pacífico, que habían terminado su misión en Filipinas, se unieron al bloqueo. La flota de México no solo no se ha retirado, sino que ha aumentado. Dijeron que si resistíamos, se marcharían. ¿Cómo explican esto? El joven rey se mostró enérgico por primera vez en mucho tiempo. Los demás altos funcionarios reunidos en la Asamblea Real compartían pensamientos similares. Parecía que los extranjeros no se retirarían a menos que Joseon abriera sus puertos. Sin embargo, la razón por la todo estaba tan silencioso era porque los 2 influyentes clanes, liderados por Kim Hwagun y Homjeong, se oponían firmemente a la apertura de los puertos. Pero esa oposición estaba llegando a su límite. Incluso los clanes más poderosos, que ostentaban el control sobre Joseon, no podían hacer nada frente a la flota del Imperio Mexicano. Veo que has manejado bien la situación en Joseon. Buen trabajo. Elogié los logros de la flota del Pacífico y le asigné su siguiente misión tras consultarlo con mi padre y el ministro de Marina. Enviaremos suficientes materiales y trabajadores cualificados para que construyan una base naval en Guam y mantengan nuestra influencia allí. Fue entendido. Transmitiré la orden. Después de despedir al oficial de enlace de la Marina, Diego rompió el silencio. Ha surgido una cuestión que debemos resolver.
La flota del Pacífico había completado su misión, pero también había traído consigo dos problemas. Empecemos con el tema de la inmigración. Tras abrir los puertos de Joseon, Japón, China y Filipinas, y comenzar el comercio, también habíamos empezado a recibir inmigrantes y habían llegado solicitudes especiales. Dicen que no quieren recibir ningún beneficio, solo desean establecerse en la región que elijan. No es la misma solicitud que ya recibimos antes de Europa y Sudamérica. Creo que podemos aprobarlo, como lo hicimos en esas ocasiones. Diego, ¿qué es lo más importante para mí en términos de política migratoria? Mi pregunta lo hizo reflexionar por un momento antes de responder. Que se integren bien en nuestra sociedad mexicana. Exactamente. Pero los inmigrantes de Europa y Sudamérica, aunque varían según el país, no son tan diferentes de nuestra cultura mexicana, fuertemente influenciada por España. Aprenden el idioma rápidamente y en 1 o 2 generaciones se integran naturalmente. Pero con los asiáticos, eso no es tan fácil. Porque la diferencia entre su cultura y la nuestra es demasiado grande. Exacto. He escuchado que especialmente los chinos tienden a mantener su identidad cultural incluso cuando se asientan en el extranjero. Ahora que lo mencionas, sí, ha habido muchas solicitudes de China. Definitivamente parece un riesgo permitirlo sin más. No me preocupan los inmigrantes de la clase trabajadora, que constituyen el 99.9% de los casos. He dado instrucciones específicas para que los distribuya la Oficina de Inmigración por todo el país, asegurando que aprendan español para sobrevivir. Dado que las tierras que reciben como parte del programa de colonización o las casas en las ciudades serán su mayor patrimonio y no podrán venderlas por 15 años. Pero si alguien puede sostenerse por sí mismo, sin necesidad de esos beneficios, y solicita vivir en una región de su elección, podría formarse una comunidad china. Si rechazamos solo a los chinos, no solucionaremos el problema. Lo mismo podría pasar con los coreanos, japoneses y otros países asiáticos. En mi vida pasada no solo había barrios chinos, también estaban los Koreatown y Japantón. Era un problema inevitable, porque la cultura asiática es demasiado diferente de la occidental, lo que lleva a estos inmigrantes a querer vivir con vecinos que comparten su lengua y cultura. Creo que es un buen momento para reformular nuestra política migratoria. Además de las categorías actuales de inmigración, como la colonización rural, la inmigración urbana, la inmigración administrativa y la inmigración técnica, propongo crear una nueva categoría, la inmigración empresarial. Esto implicaría establecer límites por nacionalidad en ciertas ciudades y obligarles a residir allí durante un tiempo determinado. Es una medida que va en contra del concepto de derechos humanos, pero tenemos que imponer restricciones de residencia. En países como Canadá, Australia, ya había programas de inmigración que obligaban a los inmigrantes a vivir en regiones específicas durante un periodo de tiempo. No es una idea descabellada. También debemos controlar cualquier intento de cambiar de residencia en secreto. Correcto. Debemos estar atentos a la formación de comunidades que concentren a personas de un mismo país. Aunque en el futuro podría ser diferente, por ahora, en un México que aún no ha consolidado completamente su identidad nacional, permitir que personas con culturas tan diferentes vivan juntas es un riesgo. Después de todo, los inmigrantes estadounidenses en Texas no terminaron fomentando un movimiento independentista. El multiculturalismo solo funciona cuando hay un fuerte núcleo nacional, algo que México, con apenas 20 años de independencia, aún no tiene. Transmitiré la propuesta sobre la inmigración entonces. Quiere que tratemos el tema de los estudiantes extranjeros hoy también. El día ya se había oscurecido mientras trabajábamos sobre los estudiantes extranjeros. Aunque estoy dispuesto a permitir que estudien aquí, me pregunto qué podrán aprender si ni siquiera saben hablar español. Sorprendentemente, ya había personas dispuestas a pagar a que sus hijos estudiaran en México. La educación en sí es algo positivo. Es una excelente forma de formar simpatizantes de México en otros países, además de transmitir conocimientos académicos de manera natural, lo cual encaja con mi intención de fortalecer a Corea y Japón. Así que aceptar a cierto número de estudiantes extranjeros es una buena idea. El tema del idioma podría simplemente dejarse para que lo resuelvan por su cuenta, pero desde mi perspectiva, que quiero que estos estudiantes se conviertan en aliados pro México, esa no es la mejor opción. Por ahora, con respecto a los estudiantes extranjeros, decidiremos después de pensar cómo resolver el problema del idioma. Buen trabajo hoy. Sí, entendido, Su Alteza. Al día siguiente, la solución vino por sí sola. Monseñor Manuel Posada, es un placer conocerlo por primera vez. El arzobispo Mirabete, quien había oficiado mi boda y negociado el tema de las universidades laicas, ya había terminado su mandato y regresado a Madrid, España. Era la primera vez que veía al nuevo arzobispo. Su Alteza, es un honor conocerlo. He escuchado mucho sobre usted desde que llegué a México, pero esta es la primera vez que tengo el placer de verlo. Después de intercambiar algunas palabras de cortesía, entró en materia. He escuchado que recientemente han comenzado con varios países de Asia.
En Filipinas, que fue una colonia española, ya hay quienes están difundiendo la palabra de Dios, pero parece que en Corea y Japón la labor misionera aún no ha avanzado adecuadamente. Sí, así es. Está diciendo que desea llevar a cabo misiones en Corea y Japón. Exactamente. He oído que hubo persecuciones contra la Iglesia Católica en varias ocasiones, pero eso no es motivo para desistir. En nuestro país no hay nadie que conozca los idiomas de Corea y Japón, por lo que tendría que aprenderlos desde cero si va a ir allá. ¿Le parece bien? Por supuesto. Aprender el idioma del país al que uno va a misionar es algo natural. Intentar evangelizar sin mostrar al menos ese tipo de dedicación no tendría sentido. Eso está muy bien entonces. Habían aparecido justo las personas adecuadas. Los misioneros podrían enseñar la lengua local a los estudiantes que vengan a estudiar, mientras que estos estudiantes aprenderían español, haciendo que el intercambio fuera eficiente. Le expliqué mi idea al arzobispo Manuel. Perfecto. Enseñar idiomas y diversas disciplinas es algo que ocurre comúnmente durante las misiones, así que lo podemos considerar como parte del trabajo. Para que los misioneros pudieran predicar de forma segura en el extranjero, necesitaban el apoyo de nuestro gobierno, por lo que no era una simple petición unilateral, sino un intercambio. En cuanto a los estudiantes extranjeros, se les informó que debían aprender español antes de venir, y así se resolvieron todos los asuntos pendientes en la región Asia-Pacífico. Cuando el arzobispo se fue, me dirigí a Diego. Los asuntos de la región Asia-Pacífico tomaron más tiempo del esperado. Era algo necesario, pero todo empezó como un intento de recaudar fondos para invertir en el desarrollo industrial. Aún así, Su Alteza ha estado trabajando todo este tiempo con los arquitectos principales en el diseño de las ciudades clave, así que parece todo ha concluido justo en el momento perfecto para empezar las obras. Como dijo Diego, terminó en el momento justo. Después de haberme enfocado en los asuntos exteriores durante un tiempo, era el momento de volver a concentrarme en la administración interna. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.